Bueno, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Nuestro amado Señor Jesús ha hecho una afirmación categórica. Quiero que sepas que cuando el Señor permitió que la Biblia se escribiese, no la colocó en manos de la humanidad para que la humanidad opinara sobre ella. Créeme que nuestra opinión, guardando el debido respeto por la alta estima que tienes sobre tus opiniones, a Dios no creo que le importe mucho. Lo que Dios hace al dejar plasmado en las Sagradas Escrituras su palabra es para contarnos lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que nosotros, si queremos, tendremos la oportunidad de disfrutar a su lado por la eternidad. En este capítulo ya vimos cómo en la primera parte Él alimenta 5,000 hombres, sin contar niños y damas, de unos pececillos y unos panecillos, poquitos, chiquitos, no era gran cosa lo que ese muchachito tenía en la mochila, pero cuando terminaron de comer y estuvieron saciados, ellos recogieron 12 cestas llenas de pan y vimos cómo con esto el Señor nos muestra que Él es el que puede, porque lo ha dicho, alimentarnos. Diga conmigo, alimentarnos. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 6 que no estemos afanados por lo que hemos de comer, que hemos de beber o que hemos de vestir, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, inclusive antes de que se lo digamos, y sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Él no estaba charlando. Y ya había dado una muestra en el Antiguo Testamento cuando el Señor Jesús, a través de Moisés, alimenta a 1.800.000 judíos que salieron de Egipto por un espacio de 40 años. Todos los días caía maná, todos los días. Y además, cuando se antojaron de carne, dice que hizo caer sobre ellos o llover sobre ellos codornices para hacerlos comer carne hasta que les salieran por las narices, dice la Escritura. Y ahora el Señor Jesús viene y nos muestra que Él también, el que le dio la orden y la posibilidad a Moisés de alimentar ese pueblo durante 40 años, es el mismo que ahora viene a la tierra desde el tercer cielo y le dice a todos aquellos que en Él creamos que no debemos ocupar nuestra mente en esas preocupaciones que por lo general llenan la cabecita y la mente de la persona que no ha nacido de nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo son aquellas que no han nacido del espíritu y del agua, como dice el Señor Jesús a Nicodemo. Pero además también tenemos personas que han nacido de nuevo porque han creído en el Señor Jesucristo indudablemente, pero al no renovar su entendimiento, son personas que siguen ocupando su mente en lo que antes pensaban cuando no habían llegado a Cristo. Podríamos decir que son salvas, pero están construyendo en su vida con madera, heno y hojarasca, 1 Corintios capítulo 3. Al final es posible que sean salvos, 1 Corintios capítulo 3, pero sufrirán pérdida porque, habiendo colocado el fundamento de Jesucristo, el resto de su vida como creyentes se dedicaron a lo que el Señor dijo que no nos dedicáramos. Entonces, ¿en qué debo ocupar mi mente? En el reino de Dios y su justicia, el que me enseña los principios de la vida eterna. La vida temporal nuestra ya está solucionada. ¿Por qué? Porque Dios ha tomado sobre Él la responsabilidad de sacarnos hasta el momento en que partamos de esta existencia biológica, y dudar de Dios en esa área es pecado. Santiago dice: todo lo que no proviene de fe, o Juan, es que
pecado. Por lo tanto, la fe se constituye en una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, con la cual usted y yo nos debemos relacionar con esta revelación que Dios nos ha dado en Cristo. En este mismo capítulo vimos cómo el Señor Jesús anduvo sobre las aguas, cuando los discípulos estaban en medio de una tremenda ventisca y tempestad con olas enormes. Él viene caminando sobre ellas. Recordemos que Él, Dios, es el que le da la orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Moisés cuando Faraón y su ejército y sus carros les perseguían. Moisés empezó a clamar a la orilla del Mar Rojo o informándole a Dios como si no supiera. Por lo general tenemos esa tendencia de cronistas y reporteros de contarle a Dios lo que está pasando como si Él no lo supiera. Diga eso conmigo, como si Dios no lo supiera. Entonces empezó, Señor, ahí viene, este pueblo además está todo. Entonces hay algo bonito y Dios le responde, hombre, deje ya de orar. ¿Qué tiene en la mano? Una vara, extiéndala sobre las aguas. Y durante toda la noche vino un viento que dividió el mar y por allí cruzaron. Entonces, este mismo Señor Jesús, partícipe de la orden que la Trinidad le da a Moisés hace cientos de años, de este hecho de hace 2000 años, es el que ahora dice, puedo hacer que mi pueblo cruce las aguas abriendo un sendero, o puedo hacer, como yo, que camine sobre las aguas. ¿Qué le parece eso? Sin mojarse siquiera la túnica. Entonces, para prueba de esto, Pedro le dice, como todos creían que era un ¿qué? ¿Qué dijeron cuando lo vieron sobre las aguas? Un fantasma, que en una fe, ¿cierto? Pero Pedro, que me parece que hizo bien, mírelo bien, uno a veces se goza a Pedro, pero no es así, dice, Señor, porque como todos están diciendo que es un ¿qué? Un fantasma. Este es el primer curso de cómo probar espíritus, ¿cierto? Él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y efectivamente el Señor le dice, ven. Y él desciende, va caminando, ya sabemos toda la cosa pues, él se hunde, el Señor lo saca, lo vuelve y lo monta en la barca. Puede que se haya hundido, puede que se haya asustado, pero me imagino que la expresión cuando llegó a la barca y los otros lo miraban, dijeron, sí es, o sea, lo que yo me propuse, lo comprobé. No quiero especular sobre lo que estaba pensando Tomás en esa barca, ni nada de eso, ustedes se pueden imaginar. Tomás estaría diciendo, claro, el Señor Jesús sabe dónde están las piedras, algo así, en una fe, pero bueno. Luego encontramos que al otro día la gente los va a buscar, porque este es un milagro de 12 nomás, supongamos que los 12 iban en la barca, incluido Judas, y todos los que con él fueron escogidos por el Señor Jesús después de una larga noche de oración para decidir quiénes iban a estar con él. Y la gente que estaba al otro lado llegó allí, a donde el Señor Jesús estaba con los discípulos, claro, porque iban buscando más comida. Ellos ya habían intentado apoderarse de él en el versículo 14 y 15 para hacerlo rey de Israel, para anteponerlo al César y decir, hemos por fin encontrado la forma de retomar el poder y las riendas de nuestra nación en todos los aspectos. Cuando llegan, el Señor Jesús de una vez los confronta y les dice, les garantizo que ustedes me están buscando no por las señales que vieron, sino porque se llenaron el vientre con el pan y los peces. Entonces el Señor Jesús no les dice, yo me vine caminando sobre las aguas, porque los milagros no son para chicanear, no son para aparentar. El Señor Jesús, esa es su manera normal de vivir y es la que quiere que nosotros entendamos y entremos en ella para las cosas temporales. Diga conmigo eso, temporales. O sea, usted y yo no nos debemos quedar pensando, el Señor Jesús pues sí, hizo esa alimentación de 5,000 hace 2,000 años, pero de pronto se le acabó el presupuesto. No, ya nos demostró que durante 40 años estuvo alimentando 1.800.000 israelitas, 1.800.000 israelitas, que les garantizo que comen. ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad de comer con uno de ellos? Comen, y fuerte,
desayuno, almuerzo, comida, algo, media mañana, hasta merienda. Entonces, lo que Dios está motivándonos, entrelazando lo eterno con lo temporal, es a que nosotros no estemos dudando si en nuestra casa va a faltar. Imagínate, a veces uno duda porque no hay cualquier libra de azúcar ahí en la casa, un paquete de arroz, pan, alguna cosa de esas que uno necesita para comer, para vestir, para dormir. No. Cuando ellos le cuestionan, porque él dice que es el que ha bajado del cielo, porque su Padre lo ha enviado, ahí sí chistaron. Chistaron porque el Señor Jesús estaba diciendo que al ser hijo del Padre, o sea de Dios, Él mismo se estaba haciendo o llamando a sí mismo Dios. Y eso les ofendió tremendamente. Pero el Señor no vino a fingir, Él vino a contarnos realmente quién es mejor el Padre, quién es el Espíritu Santo y quién es Él. Y entonces Él además le dice que el que bebe del agua que Él nos da no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Y que el que come del pan que Él nos da no tendrá hambre jamás. Y ese jamás viaja a través del mismo evento muerte, porque lo que Él está desarrollando desde el capítulo 1, usando desde luego al apóstol Juan, el evangelista, para escribir estos 20 y tantos capítulos, es contándonos a nosotros lo que realmente es importante en el escenario de la deidad. Entonces, Él le dice a las personas, ¿yo qué? Dígalo fuerte, ¿yo qué? Yo soy el pan de vida. Vengo a traerles algo más que el maná que les dio Moisés. Vengo a traer algo más que el agua que les dio de la roca en el desierto. Ya Pablo nos dice que esa roca era Cristo, pero aquí vamos a mirar en toda su extensión de la palabra cuál es el agua que Él nos viene a dar, cuál es el vino que Él nos viene a dar. Entonces, también debemos estar atentos a la sugerencia respetuosa que le hice. Cuando estamos transitando por estos pasajes, debemos recordar que las grandes peleas que hubo acá fue entre el Señor Jesús, que es Dios, y su pueblo, que es Israel. Nosotros los gentiles entramos gracias a otra puerta que el Señor Jesús abre, pero lo que quiero es que te desapasiones cuando tú encuentras acá que alguien, por ejemplo, le da una bofetada al Señor Jesús, terrible, para ese señor la mano no sé cómo le habrá quedado. Que le crucifican, que le matan, que le arrancan la barba, como dice Isaías, que son groseros con él cuando se confrontan. Es como una pelea de la familia de enseguida, y nosotros somos los vecinos escuchando con atención, porque además no estamos frente a alguien indefenso. Cuando usted vea que el Señor Jesús le pega en la cara, no dice, ay, pobrecito, qué peca. No, esa es la tendencia que nos dejó el rezago de la religión. No, estamos frente a un Señor Jesús que sabe que ha sido colocado el cuerpo que ha tomado en el vientre de María, siendo virgen por obra del Espíritu Santo. Él sabe que va a estar en una familia bien difícil, como vamos a ver en el capítulo 7, y ya lo vimos anteriormente. Él sabe que va a estar en un pueblo bien difícil porque Él mismo los conoce de raíz. Él sabe conscientemente, desde que arranca su ministerio, desde que comienza su ministerio, el Señor Jesús le dice constantemente a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén porque allá me van a matar, hombre. Tengo que ir a Jerusalén porque allá me van a matar y después voy a resucitar. Hombre, tengo que ir a Jerusalén porque allá me van a matar y voy a resucitar y volveré a la diestra del Padre de donde he salido. Al Señor no lo tomó el evento crucifixión como, wow, que me agarraron. No. Él le dice a Pilato, le dice a Pedro, también, recuerden, en un momento determinado, aquí en el Evangelio de Juan lo vamos a ver, dice, yo le podría pedir a mi Padre que envíe legiones de ángeles, pero es que mi reino no es de este ¿qué? Yo vengo a enseñarles a ustedes otra clase de reinos. En otra ocasión dice, no, es que mi vida no la toman, yo la entrego. Entonces Él está completamente claro. Dejemos ese acercamiento
cismático que inclusive nos hace hasta pensar a veces, ¿cómo? No, todo agradezcámosle a Dios que en su perfecto plan de redención, Él sabía que estos judíos le iban a matar, le iban a asesinar y no lo iban a recibir, porque si lo llegan a recibir, si llegan a aceptarlo como el Mesías, sí te estábamos esperando, claro que eres tú, créeme que hubiésemos quedado por fuera del evento salvación. Entonces Dios ya tenía todo planeado y, digámoslo así, premeditado. Diga conmigo, planeado. Pedro, en el Evangelio, en el segundo libro que Lucas escribe, en Hechos, dice, cuando ora a Dios con el grupo, le dice que por tu predeterminado consejo en esta ciudad han dado muerte a Jesús tu Hijo, y los menciona: Pilato, Poncio, Herodes, los sacerdotes y el pueblo gentil. Entonces eso ya estaba dentro del plan de Dios. Claro, cuando uno lo ve, es tremendo si uno entra sin la madurez de mirar la Escritura con revelación, pero créanme, gracias a Dios lo rechazaron, porque entonces así se cumple lo que dice Isaías, o lo que dicen los profetas: llamaré pueblo a un pueblo que no es pueblo, para provocar a celos a los que sí eran mi pueblo. Vuelve y diga eso conmigo: todo estaba planeado. Ahora, para que también entremos en esto, debemos recordar que también todas nuestras vidas están planeadas. Dice el Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos, formaste mis huesos en las entrañas de mi madre. Dice que, si usted lee atentamente ese salmo, se dará cuenta que obedecemos a un libreto. Dice que todos nuestros hechos están escritos. Entonces, no estamos frente a un Dios que vino a improvisar, sino que todo está fríamente calculado. Llamémoslo mejor, divinamente calculado. No se le sale nuestra vida de control a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y punto. Entonces, mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, he estado mirando atentamente, ayúdenme a revisar, tal vez me equivoque, estoy leyendo lo que no es, en los evangelios. Si en algún momento usted encuentra algún diálogo entre el Señor Jesús y el apóstol Pedro, por ejemplo, que era pescador, diciéndole: hombre Pedro, muchas gracias por haberme prestado la barca, hubiese sido muy difícil si no hubiera tenido como ese atrio, ese púlpito desde ahí. Yo a ti te digo, Pedro, aquí te profetizo Pedro, que serás el propietario de una gran naviera, de muchos barcos vikingos, camaroneros, que surquen los mares, de muchas cavas de refrigeración, para que seas un hombre emprendedor. Si lo encuentran, me dicen. O por ejemplo con el apóstol Mateo, que todos sabemos que era banquero. Bueno, Mateo, estoy muy agradecido contigo, has hecho esta gran cena para yo hablarle a todos los publicanos como tú. Han venido muchos debido a eso. Entonces yo te garantizo que tendrás el gran banco Matthew Bank, mejor. Y serás conocido en los 5 continentes, dejarás a tus siguientes generaciones hasta, mejor dicho, pregunto, ¿ha encontrado algo así? ¿Ha encontrado algo así? ¿Aló? ¿Ha encontrado así? O a Lucas, que pues no estuvo de manera presencial allí, pero pudo habérsele aparecido en Hechos. Para el fin y al cabo escribió 2 buenos libros, Lucas y Hechos, y decirle: bueno, Lucas, amado médico amado, Galeno, bendecido, vas a formar de aquí en adelante una gran cadena de hospitales y de centros médicos de atención. ¿Cómo las llaman ahora? Esas cosas.
esas cosas bondadosas y generosas en donde nos atienden a todos, ¿cierto? Sin hacer filas ni nada de eso. Y será conocido como Lucas Hospital, ¿cierto? Pregunto, ¿ha escuchado algún diálogo de esos? No. Bueno, porque esas son ¿qué? Son cosas importantes, pero eso ya está solucionado. El asunto es que el Señor Jesús, siempre que usted lo encuentra hablando, o está hablando de la muerte y de lo que pasa después de ella, o está hablando del Padre y de quién es el Padre, o está hablando del Espíritu Santo y de quién es el Espíritu Santo, o está hablando de Él y quién es Él, y está hablando de partir, no de quedarnos. Parte Él porque dice, debo volver a mi Padre, a la diestra de mi Padre donde he salido, pero también dice en el capítulo 14, que tal vez un día de estos lleguemos, que en la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, otras versiones dice, muchas viviendas hay. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes ¿qué? Estén. Muy bien. Entonces Jesús le dice a esta gente que ya le empezó a levantar la ceja. Jesús les dijo, yo soy el ¿qué? El pan de vida. Miren qué interesante. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Está hablándome entonces del pan de la eternidad. Del pan de la eternidad. Porque hambre biológica siempre habrá. Eso no lo llena a uno nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este cuerpo está diseñado para alimentarse, pero Él no está hablando de esto. Sin embargo, para estas personitas que están allá hace 2000 años, como acaban de comer 5000 y ahora tienen hambre, ellos están pensando, porque no han nacido de nuevo, en el pan normal. Y por eso empieza toda esa trifulca del maná que vamos a ver a continuación, y ya vimos un pedacito. Pero Él está hablando de que el pan es Él. Diga conmigo, el pan es Jesús. Bien, el que a mí viene nunca tendrá hambre, porque voy a darles el pan de la eternidad. El que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Ya explicamos lo del agua, porque además el Señor Jesús es el agua que da, el agua de la vida eterna. Este expendio de agua eterna solo lo tiene el Señor Jesús, no lo vende nadie más. ¿Por qué? Porque Él quiere sacarnos del sistema caído que desde Adán viene teniendo esclavizada la humanidad como un cucarrón en un tarro. Porque el cucarrón, a pesar de que usted le quite la tapa al tarro, sigue allá dando vueltas porque nunca levanta su carita, sus ojos y vuela. No. Entonces el Señor Jesús viene a enseñarnos a salir del tarro, y ya nos dijo cómo. A Nicodemo le dijo que tenía que nacer ¿de qué? De nuevo. Porque si uno no nace de nuevo, no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Ya lo sabe usted. Yo confío y espero que usted lo verifique, ya ha nacido de nuevo. Ahora compárese con la familia suya que no ha nacido de nuevo, la biológica. Son como hablando dos idiomas completamente distintos, completamente diferentes. La reacción frente a un problema o una vicisitud ya no es la misma. Te empiezan a mirar como si fueras un irresponsable, porque no te tomas tan a pecho las cosas que ocurren en el día a día. Ahora, si has nacido de nuevo y sigues reaccionando como los que no han nacido de nuevo, entonces el asunto es que no has renovado ¿qué? Tu entendimiento. Entonces lo único que te diferencia a ti del que no ha nacido de nuevo en tu familia y tú que no has renovado entendimiento, ¿será que el escapulario que te pone en el tobillo? No sé. El pececito que le colocas al carro, de pronto. ¿Que tienes una Biblia? Sí. Pero realmente a nosotros el Señor Jesús nos mide por los frutos, porque la Escritura dice que por los frutos ¿qué? Nos conocerán. Por los frutos nos conocerán. Ya entiendo entonces qué le pasa a mi marido que no ha nacido de nuevo, o que ya nació de nuevo pero no ha renovado mente. Sigue igualito, sí, sigue igualito, no hay ninguna diferencia. Es un hermano como los de Corinto, sigue en las obras de la carne. Y el que en mí cree no tendrá sed ¿qué? Jamás. Entonces el Señor les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no ¿qué?
no creéis. Perdónenme, parece profundo esto que estamos hablando, pero no lo es leche. Diga conmigo, leche. Estamos repasando, porque el énfasis que estamos teniendo acá en el Evangelio de Juan es cuando el Señor vino a este planeta por primera vez. Cuando ya hemos nacido de nuevo y renovado mente, nuestro énfasis está en el retorno del Señor Jesús, cuando venga por segunda ¿qué? Por segunda vez, a establecer realmente las cosas como son. Pero nos estamos desatrasando como un medio para que cuando tengamos que compartirle del Evangelio a alguien que no conozca, podamos sustentarlo bien en las columnas reales del Evangelio de la palabra. Entonces, para nosotros no es ningún problema tomar leche. La leche es buena, con bocadillo, pancito, rico. Tomar leche no le hace daño a nadie, pero nosotros estamos ya alimentándonos de las cosas sólidas de la palabra, y este repaso nos va a servir mucho. Entonces diga eso conmigo, repaso. Así que si usted y yo de pronto nos asombramos escuchando estas cosas, pongamos cara como de sobrados, como así, sí, no, siga, ¿cierto? Normal, normal. Brinque por dentro, pero normal, normal. Parezca maduro. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá es, pero sí lo soy, así ustedes no crean. Es que no depende de los que no creen que Dios exista o no. No depende que el Señor Jesús sea el yo soy de la opinión o la encuesta que haga la humanidad no creyente. No depende del que se está ahogando la salvación. Eso depende del Padre, y por eso el Padre ha enviado al Señor Jesús con una misión. Así muchos de los seres humanos a los cuales llegó en esa época no hayan creído. Mejor, bienaventurados nosotros que sin haber visto ¿qué? Creímos. Eso es maravilloso. Pero acá vamos a descubrir unos secreticos de cómo funciona este intercambio de reino, y quién origina el intercambio para que un ser humano venga del sistema caído del mundo y pase al sistema glorioso del reino. Que pase, como dice Pedro, de tinieblas a luz ¿qué? Admirable. Entonces, que pasemos de la potestad del príncipe, de la potestad del aire, a el reino en donde nuestro príncipe es el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús jamás se bajó a el alegato carnal de sus interlocutores. Él siempre estuvo hablando desde la posición de aquel que viene a revelar la voluntad del Padre. Él, aunque no le estuvieran recibiendo su revelación, creo que podemos entender ya que la estaba dejando plasmada para que los que sí creyéramos viéramos que este es un plato exquisito. Recuerden, es una pelea de familia entre los judíos y el Señor Jesús, que sí creen, que no creen, que yo sí soy, pero nosotros estamos aquí viendo a ver qué se cae de la mesa para que sí creemos, entonces aprovecharlo todo, porque ahora somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Mire, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Y aquí viene algo del reino. Dice, todo lo que el Padre me da, refiriéndose a los seres humanos, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Del Padre depende nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Ahí encuentra uno la explicación en Romanos de un versículo que dice, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Este no es del que hay gente, créanme, hay gente que en su humanidad caída quiere algo de Dios, sienten ese vacío, anhelan religión y están en religiones, sean tradicionales o evangélicas protestantes, pero no han nacido de nuevo, así que su acercamiento es meramente mental. Y tenemos que citar a Pablo, como Pablo, él estaba en el fariseísmo, él sabía la Torá prácticamente de memoria, había estado en el mejor seminario teológico cuyo decano era un señor llamado Gamaliel, el non plus ultra. Sin embargo, el efecto de esa religión y de ese anhelo de Dios era que estaba persiguiendo a los que eran cristianos para matarlos. Entonces, en ese momento, Pablo estaba, siendo Saulo, estaba dándose coces contra el aguijón. Eso dice el Señor Jesús. Entonces, miren bien, del Padre depende nuestro encuentro con el Señor Jesús.
Por eso nosotros debemos aprender a ser soldados de este reino efectivos y dejar de botar municiones en aquellos que no son. Usted y yo tenemos que ser enteramente entrenados para que en un cuerpo de gente saber quién está atento para recibir las buenas del reino. En cierta ocasión Bernabé y Pablo llegaron a cierto pueblo donde había una persona lisiada. Y dice que ellos, mirando fijamente a esa persona lisiada, vieron que tenía fe para ser sanado. Entonces, del Padre depende nuestro encuentro con el Señor Jesús. Cuando alguien cree en el Señor Jesús, ni el mismo Señor Jesús lo puede rechazar, porque se lo está enviando ¿quién? El Padre. Y como esa es la voluntad del Padre, el Señor Jesús, como vino a cumplir la voluntad del Padre, lo debe recibir. Ahí encontramos explicaciones como lo que hay en Romanos capítulo 8, por ahí en el versículo 28, 29, 30, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y dice: Cristo. Hombre, pero si Cristo fue el que vino y murió y está a nuestro favor. Entonces, toda la gracia, toda esta actividad divina, en ningún caso es por mérito nuestro. No es que Dios vaya y diga: hombre, tan buena gente que es este tipo, nunca ha matado una mosca, merece nacer de nuevo. Y diga de otro: no, este tan malo no merece nacer de nuevo. Dios envió miren qué tremendo esto, Dios envía a su Hijo para que toda la humanidad que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida. ¿Qué? Pero pregunto, ¿toda la humanidad ha creído? No, porque no solamente se debe creer en el evento Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa y exhalando hasta su último aliento. No, porque encontremos, por ejemplo, lo que hay en Éxodo cuando se le ordena a Moisés que sacrifiquen en cada casa un corderito, un animalito. Ese animalito tenía que ser perfecto, no mayor de 1 año. Sus huesos tenían que estar perfectos, intactos, no podía tener ninguna enfermedad. Y luego de sacrificarlo, se comían la carne de ese corderito y la sangre la colocaban en un depósito, en un lebrillo, y con una brocha tenían que tomar la sangre y colocarla en los parales y en los dinteles de las puertas. ¿Recuerdan eso? Ni necesidad de leer Éxodo en las películas de Semana Santa, eso se lo muestran a uno, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces supongamos que, listo, somos una familia hebrea y tenemos el corderito de 1 año, sacrificamos el corderito, nos comemos el corderito, invitamos a algunos vecinos a comerse el corderito, tenemos la sangre en el depósito, tenemos la brocha ahí al lado, y por estar ahí tan contentos y entretenidos se nos olvidó poner la sangre en los dinteles y en la puerta. La cosa era que el ángel de la muerte pasaría ese día o esa noche por todo Egipto, y en la casa donde no viese la sangre, en esa casa moriría el primogénito de esa familia. Y además morirían los primogénitos de los ganados. La cosa fue tremenda. Entonces ahí va el ángel de la muerte chequeando. ¿Hay sangre allá, muchachos? Sí, hay sangre. Y resulta, ve, ¿y en la casa qué? No hay qué. Sangre. La teníamos en el depósito, teníamos ahí todo, pero ¿qué? ¿Se nos olvidó. El ángel va a decir: se les debe haber olvidado, no, démosles una segunda oportunidad. No, entraba y ¿qué? Lo mismo ocurre en la situación del evento del Señor Jesús. Ahí está el Señor Jesús expuesto en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada. Pero para poder ser de estos que se salvan, tengo que apropiarme por la fe de eso que el Señor Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Yo no me puedo quedar sin que la sangre sea colocada sobre el dintel de mi corazón, de mi alma, porque entonces así no se podrá diferenciar si realmente creí o no creí. Creo que me hice entender. Entonces por eso dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo ¿qué? Fuera. Entonces todo esto de la salvación es por mérito de la Trinidad.
El Padre envía al Señor Jesús, el Señor Jesús viene y cumple su voluntad, el Espíritu Santo levanta al Señor Jesús de entre los muertos y, mejor dicho, entre los tres, lo único que yo tengo que hacer es decir, sí, creo, hombre. ¿Sí me hago entender? Porque entonces ya puedo apropiarme y decirle, Señor Jesús, es que, perdóname Señor, ni usted me puede echar. Y él va a decir, pues el Señor Jesús, a ver si uno está seguro, y dice, ¿y por qué no lo puede echar? Ah, porque mi Padre me mandó a donde usted. En cierta forma, la fe no solamente nos sirve para pasar esas situaciones adversas y difíciles de la vida, para ser salvos y todas esas cosas, sino que inclusive, permítame decir esto, nos sirve hasta para defendernos de Dios mismo. ¿Por qué? Porque a Dios le asombra, a Dios lo impacta que alguien crea. Es decir, en muchas ocasiones va a encontrar, no he encontrado tal fe en Israel. ¿Dónde? La fe, usted quiere chicanear al Señor Jesús con fe. Diga conmigo, fe. Estamos aquí, amigos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿no qué? No le echo fuera. Y ahora dice, porque he descendido del cielo. Es que créanme, nosotros no podemos seguir con este patrón de pensamiento porque no nos da para esto. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, los extraterrestres sí existen, yo soy uno. Yo he descendido ¿de dónde? Del cielo. Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Pero fíjense que he descendido del cielo no para hacer lo que a mí me provoque, como lo están haciendo ustedes, porque ustedes desde que fueron expulsados del jardín del Edén están haciendo lo que se les da su voluntad. Mas yo he venido a rectificar, no solamente vengo a salvarlos, sino que les vengo a enseñar a vivir conforme a los parámetros del reino. Yo vengo a reestructurarlos para volverlos al pensamiento original de mi Padre, y lo que mi Padre quiere es hijos e hijas que hagan su ¿qué? Su voluntad, que renuncien voluntariamente a hacer la voluntad de ellos. Si yo siendo Dios me he encarnado, yo siendo Dios que podría haber dicho vengo a hacer lo que me da la gana, resulta que no, vengo a hacer el plan y a desarrollar el plan de mi Padre, que es tener una familia de hijos e hijas, y ha decidido que es de entre todos aquellos que de los caídos le acepten y coloquen mi sangre en su dintel para que ahora sean contados como familia de Dios para la eternidad. ¿Aló? Esta gente debería estar brincando, pero no, así, silenciosos, callados. Porque he descendido del cielo, yo no soy de acá. Y dice el Señor, he venido no a hacer mi voluntad, yo vengo en la voluntad del Padre, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Usted mira, pero qué tan fácil eso. Es que de eso se trata. Es inmensamente fácil. Yo recuerdo, todavía tengo pesadillas con ese libro de Baldor de las ¿se acuerdan de ese libro, señor? Que inclusive yo pensaba por el rumbo, uno me tenía eso, que era por allá como de por allá, eso es la virtud, que es un cubano el que hizo eso, ¿cierto? Entonces, imagínense, con razón tan enredado eso. Entonces, el Señor no vino a enredarnos la vida. O sea, el Señor Jesús no dijo, venga, vamos a ponerla bien complicada, Padre, que es que el que se salve pues sea pues así como un Nobel. No, sino la voluntad del que me envió. Entonces miren qué sencillo esto. Nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, desciende no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que en él ¿qué? Crea, no sé qué, sino que tenga ¿qué? No, ya no observemos esto. Eso es, así de sencillo. No vino a otra cosa, sino la voluntad del que me envió. Pero como la repetición es el método de la Trinidad, dice, y esta es la voluntad del Padre. Miren que está hablando con una gente que ya le dijo, ¿cómo así que usted es Dios? Usted es un carpintero. ¿Dios? ¿Cuál Dios? Él les sigue hablando porque no les está hablando a ellos. La palabra es para el que cree. La palabra es para el que cree. Miren la emoción que hay en nuestros espíritus. No la había en ellos porque estaban cerrados, no habían nacido de nuevo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Yo primero obedecí el envío,
¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu qué? Y tu parentela. Donde Abraham se queda diciendo, no Señor, usted es Dios, aquí me prospera, aquí. No, lo que Abraham hace a continuación en ese capítulo 12 es ¿qué? Salir. Cuando el padre dice, perdónenme las comparaciones para entender, bueno, hijo, quiero que vayas a la tierra. No había terminado de decir tierra y el Señor Jesús ya estaba aquí. Porque a él lo obsesiona hacer la voluntad del Padre. A él le obsesiona que el Padre lo mire y diga, no hay como él. Siempre hace lo que yo, mejor dicho, tengo un pensamiento y él ya lo está realizando. El que me envió, obedecí inmediatamente su envío. ¿Y cuál es esa voluntad? ¿Y usted para qué vino? Para impresionarnos, para descrestarnos caminando sobre las aguas, para alimentar 5,000 personas y después 4,000, o resucitar gente como en los próximos capítulos va a resucitar a Lázaro, o va a sanar personas que son lisiadas, etcétera. No, de que todo lo que me diere, no pierda yo ¿qué? Nada. De la mano del Señor, vine para la salvación de ustedes. Aquí, en este negocio de la Trinidad con la humanidad, los únicos que salimos ganando somos nosotros. Nosotros no podemos, tenemos por eso toda la eternidad para adorar a Dios. Porque ni en toda la eternidad venidera podríamos darle gracias a Dios por este mal negocio que hizo de salvarnos, porque la ganancia neta para nuestro Padre Celestial es ninguna. Lo hizo por ágape, por perfecto amor misericordioso, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Y ahí viene, sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día próspero. Pregúnteme, o mejor cuénteme, en todas las reuniones de oficina que usted ha tenido esta semana, con todos los amigos que se ha sentado que no sean creyentes, ¿cuántos de ellos ha tenido este tema? Resurrección y día postrero. En partecita de un versículo, con resurrección, el Señor me está hablando de la resurrección entre los muertos. Para la eternidad, para recibir un cuerpo nuevo, para estar en la Nueva Jerusalén por la eternidad, para estar completamente obnubilados en la administración de esta tierra nueva y de este cielo nuevo que nos ha de ser dados para la eternidad. Y mejor dicho, los hijos de Dios con Dios a su lado, como realmente fue en un asomo en el jardín del Edén. Nosotros al lado de nuestro Padre y nuestro Padre al lado nuestro. Pero además me dice cuándo va a ser esa resurrección. Pero eso será que el 26 de agosto ¿de cuándo? ¿De cuál año? No. Ya nosotros, por lectura juiciosa de la palabra, sabemos que el Señor Jesús dijo en Mateo 24 que el día y la hora ¿qué? Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Quién sí lo sabe? Mi Padre que está en el cielo. Mire qué interesante. La primera venida, el Señor Jesús vino en el día señalado por el Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nacido de mujer bajo la ley de los judíos. Ese momento de su llegada solo lo sabía el Padre. En la segunda venida, el momento de su llegada, el día, la hora y todas las cosas, solo lo sabe ¿quién? El Padre. Pero el hecho de que no sepamos la fecha exacta no significa de que el evento no sea real, porque ya nos comprobó con la primera venida que sí es cierto. Y si se ha cumplido todo lo de las Sagradas Escrituras hasta este momento, es como cuando usted hace un negocio y solo falta el 3% para que se cumpla, y la persona con la que lo hizo le ha cumplido con el 97%. Dígame, ¿usted duda de que le va a cumplir ese 3? ¿Aló? No. Tiene que ser muy desconfiado, pues, un paisa de esos allá de papa y yuca que no creen ni en la mamá. Pero estamos hablando de personas que sí creen, porque tenemos ¿qué? Fe. Diga conmigo, fe. Dios no iba a bajar de allá a decirnos mentiras. Y entonces dice que hay un día postrero en el cual la resurrección de entre los muertos se dará, porque a propósito ya nos lo dijo en el capítulo 5. Diga conmigo, resurrección. Sí. Lo de los peces de la pesquera y la naviera de Pedro, importantes. Lo de las clínicas de Lucas, súper importantes. Lo de los bancos de Mateo, impresionante. Todas esas cosas. Pero
Él no iba a bajar a darnos más de lo mismo. Si el Señor Jesús desciende del tercer cielo en su primera venida, es para anunciarnos vida eterna y que hay un gran día. Hoy lo cantamos, que ese gran día, el día, ese himno lo compuso el hermano Freyson, sí, en Argentina. Entonces dice que no sabemos si es en la mañana, no sabemos si es en la noche, es más, no sabemos si nos va a tocar a nosotros vivos o lo esperaremos entre los muertos, pero que viene, ¿qué? Viene, diga conmigo, que viene, viene. Y vuelve e insiste, será pero tan repetitivo el Señor. Ojo con eso, que es que el que está hablando aquí es el Señor Jesús. Que no está hablando Isaías, no está hablando Jeremías, no está hablando Ezequiel, no está hablando, es Él. En las Biblias que vienen señaladas las palabras cuando el Señor Jesús habla en rojo, estas están en rojito. El Evangelio de Juan es el que más rojitos tiene, porque el Señor Jesús, eso sí, la gente dice, ay, Dios no habla, lo que pasa es que es sordo, pero que habla. Página tras página habla, dice, lo que pasa es que no vino a hablar de lo que a nosotros nos interesaba. Él vino a hablar de lo que a él ¿qué? Le interesa. Él no tiene otro tema, él no vino a botar corriente. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez repite, que todo aquel que oye, siente, huele, todo aquel que ve ¿a quién? Al Hijo. ¿Y cree en quién? En ese Hijo. Ojo pues, es más claro, no canta un gallo. Tenga vida ¿qué? Eterna. Ahora, ¿cómo veo yo al Hijo? ¿Con cuáles ojos? ¿Cómo? ¿La qué? Un aplauso para Eddie, por favor. Ahí le damos el del cumpleaños de una vez. Qué interesante, miren las cosas de Dios. Dios dice, es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? Resurrección, como la estamos hablando, y gran día, como lo estamos hablando, es algo que vemos por la fe. La convicción de lo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? Se ve. ¿Cómo será la fe de tremenda que nos abre la vida al mundo real? Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Ahí no está hablando como hacíamos antes en el Evangelio de las Añadiduras, que entonces yo fundo una empresa y decimos, por fe, yo confieso que tendré 1000 sucursales, venderé franquicias hasta en la luna ahora que los chinos andan por allá. No, y entonces daré paso. No, estaba hablando ahí en el contexto es que nosotros los cristianos, todos estos eventos que vienen, los vemos por la fe, porque ahora vivimos por fe y no vivimos por ¿qué? Por vista. Lo que quiere decir que ese gran día y en el día de la resurrección, todo lo que nosotros creemos, ya no tendremos necesidad de fe porque ya lo estaremos viendo. Y entonces ya andaremos por vista y no por fe, porque la fe, siendo un don del Espíritu Santo en favor de la humanidad que ha creído en Cristo Jesús, es temporal, porque en la eternidad no necesitaremos fe, porque allá andaremos por vista y no por qué, y no por fe. Entonces, tenga vida eterna. Pero las bromas del Espíritu Santo, hay que verlas. En el capítulo 11 de Hebreos que les he citado, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Y en el capítulo 12 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero si me acaba de decir que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es porque ya nos hemos puesto las gafas, así como Mauricio tiene las gafas, entonces así puede ver. Si un creyente sin fe no es así, peor que los que no ven. ¿Por qué? Porque para entrar en este reino se necesita fe. Por eso a veces nosotros andamos dando tumbos, ¡pum! Pero si tengo el pececito en el carro, ¡pum! Pero si tengo el Salmo 91 detrás de la puerta, porque yo quité la penca esa y le puse el Salmo 23 ahí. Porque sí me estoy haciendo entender. Se trata de la fe por el nuevo nacimiento. Solo el que nace de nuevo tiene derecho a participar del patrimonio de la fe. Mire al de lado, dígale, fe. Entonces, más claro, no canta un gallo. Y yo, él, diga conmigo, Jesús. Es que esto, yo no sé por qué detiene tanto ahí. Pues porque así es. El Señor Jesús me está diciendo que tú y yo que hemos creído en Él,
que tenemos un cuerpo que se lo comerán los gusanos o lo quemarán las llamas. ¿Sí? Recibiremos un nuevo cuerpo para resucitar el día postrero. Y dice que Él que me va a resucitar es Él mismo, y yo le resucitaré otra vez. ¿En dónde? En el día postrero, para que de día postrero me hable 2 veces de resurrección y 2 veces de día postrero. Es un desierto en verdad os digo. Esto es claro. Pero miren el efecto en aquellas personas que no han nacido de nuevo ante estas grandes noticias. Es que miren, para el que no ha nacido de nuevo, esto es locura, es bobada, tiene la mente en otra parte. Porque el que no ha nacido de nuevo tiene la mente en las obras de la ¿qué? En las obras de la carne. Se supone que el que ha nacido de nuevo tiene la mente de Cristo en las obras de ¿qué? En la vida del Espíritu, ¿cierto? Entonces miren lo que es una persona, y lo vamos a ver aquí también en este pasaje, en la carne, sin haber nacido de nuevo, en una reunión con el mismo Señor Jesús. Porque es que listo, que sea un predicador y hasta aburrido, pero es que el Señor Jesús está en una reunión como esta. Lucas capítulo 12 viene hablando de cosas como estas. El Señor Jesús se mantenía hablando de esto, y alguien levanta la mano y dice: Señor, excuse me, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús en una ocasión le dice: pero ¿quién me ha nombrado a mi juez o partidor de herencias? O sea, el hombre botó toda esa revelación que el Señor Jesús le estaba entregando en el capítulo 12 de Lucas. Lo mismo ocurre acá. Miren lo que nos acaba de entregar el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que está hablando acá. Más claro no puede cantar. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: el que no nace de nuevo no puede entender en esto. Una persona que no ha nacido de nuevo, en una predicación como esta, está más aburrida que un caballo en un balcón. No sabe qué hacer, le desespera. ¿Cómo salgo? ¿Cómo le quedó mal a este que me invitó? No sé para dónde irme. Entonces, como no reciben la revelación, tienen que aferrarse a su tradición. Y su tradición era la judía, que fue buena hasta el momento en que el Señor Jesús vino, porque la ley de Moisés la había dado Dios en el monte Sinaí a través de ángeles a Moisés, pero el Señor Jesús vino a decir que ya estaba derogada y que venía a establecer el nuevo pacto. Como ellos no han nacido de nuevo, como odres viejos no pueden recibir este odre nuevo, por eso se les riega. Y dice: murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, esta gente tenía mentalidad de panadero, no de persona nacida de nuevo, siendo el pan muy bueno. Entonces el Señor Jesús no se amilana con eso, sino que se reafirma. Ante las dudas del incrédulo, el Señor Jesús afianza la fe de los crédulos, porque el Señor Jesús sabe quién es Él. Diga conmigo: Jesús sabe quién es Él. Y entonces miren cómo pensaban: ¿no es este Jesús el hijo de quién? O sea, guiados por lo que veían con sus ojos de carne, sin los ojos de la fe, ellos veían y creían saber por lo que veían, pero no se guiaban por la palabra viva que estaba ante ellos. Ahí uno puede caer en el gran error que hay en Hebreos capítulo 3 y 4, que dice el escritor a los hebreos que a los israelitas de allá de Números 14 no les aprovechó la palabra que les fue dicha, porque no fue acompañada esa palabra en ellos por el oírla con fe. Entonces la fe no es algo que se dispensa desde el púlpito a través de la palabra. Se necesita que el que está sentado escuchando se acerque a la palabra con fe, que se acerque a una reunión como esta diciendo: voy a ir a aprender y a recibir lo que la palabra me dice, porque puede estar aquí Pablo, el Señor Jesús y el mismo Espíritu Santo, y si el que está ahí sentado no escucha la palabra con fe, le resbala, como le acaba de resbalar a estos diciendo: pues no está la madre, y dice, miren lo que decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre ¿nosotros qué? Nos mata lo que creemos conocer. Nos mata el cuadrito de Excel con el que nos levantaron desde kinder. Ellos se sabían la historia de Jesús y de sus padres terrenales, pero ellos no podían entender ni ver
el Jesús que realmente había descendido del cielo. Ellos se circunscribían a una fecha de nacimiento, a un bebé que va creciendo, que llega a la adolescencia, que llega a su juventud y ahora es adulto. Ellos le han hecho el recorrido humano y se han afianzado en eso, y eso es lo que mata la fe, porque la fe es el advenimiento, o mejor, la aceptación de que el mundo real nos ha llegado en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos empieza a hablar, lo primero que dice es: el reino de los cielos se ha acercado. ¡Buah! Un reino. Entonces, pero miren, cuando alguien lo mira sin fe, ¿cómo pues dice este? Hermana, como cuando usted está enojada con su marido y llama a su mamá y le dice: este. Sí, es este. Llegaban a conclusiones erróneas. Miren qué maltrato. Miren que no sé si se apasiona. Recuerde, Freddy, que usted dijo que este era un problema de la familia del lado. Listo, calmémonos. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús les respondió y les dijo, otra vez, diga conmigo, otra vez. No murmuréis entre vosotros. Ah, qué lengua. Con razón Santiago dice: lengua perversa, un infierno de maldad. Esto es un tremendo problema para las personas murmuradoras. Resulta que Dios no oye solo oraciones: Padre, aquí todos te queremos, aquí todos te adoramos. También oye murmuraciones. Por un oído oye oraciones y por el otro ¿qué? Y contesta las dos. Y contesta las dos. Por un oído oye las murmuraciones de Aarón y María hablando de Moisés, y bajó y les dijo y los hizo salir. ¿Cómo se atreven a murmurar así? Y les contestó sus murmuraciones. A María le dio lepra y Aarón no lo tocó porque lo salvó, que era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote había que dejarlo así sin nada para que pudiera seguir ya entrando a presentar sacrificios. Pero lo amenazó, le dijo ¿cierto? Entonces, y a Moisés le oyó sus oraciones, porque la actitud de Moisés fue ante las murmuraciones postrarse a orar: Señor, usted es el que me mandó, usted me defiende, si no me defiende pues me voy con usted, me matan, ¿cierto? Y les dijo a los murmuradores, dijo: hasta que Moisés no ore por ustedes, no seguimos. ¿Están aquí mis amigos? Entonces el Señor Jesús, delicado, porque Él es Dios, imaginen que Dios se tenía que controlar, porque imagina donde Dios entrara en cólera como nosotros. El Señor no hubiera dejado nada a nadie. En el 2:25 de este mismo evangelio dice: Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. No murmuréis entre vosotros. Y les dice nuevamente, como si no los hubiera oído: ninguno puede venir a mí, y aquí ya es más claro, si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, el Padre es el que está a cargo de todo este asunto. Yo solo vengo a hacerle el mandado. Soy su revelación y así está decidido. Ustedes que están murmurando, eso es lo que les está diciendo a esa gente en este momento, no son de los que van a venir a mí. Deje de hacer taco ahí en la puerta, que pase. Bien les dice más adelante: ustedes ni entran ni dejan ¿qué? Entrar. ¿Ha visto un taco en una puerta? Y el que está ahí no entra ni deja ¿qué? Entrar. Pero a este caminar solo entran los que el Padre decide. Si el Padre que envió no le trajere. Y vuelve y dice: ¿cuántas van? ¿Cuántas van? 3. Y yo le resucitaré en el día ¿qué? Hombre, para que el Señor Jesús me hable en su primera venida, de entrada, después de un milagroso de esos, dice: resurrección, día postrero, va una. Resurrección, día postrero, van 2. Resurrección, día postrero, van 3. Dice: y yo soy el que lo resucito. Hombre, yo cae uno a los pies de Él. Pero si el Padre no es el que le abre a uno los ojos, ni queriendo, y yo le resucitaré el día postrero, a vida eterna. Pongamos en nuestros pies y después seguimos. No hay afán. Dígale de lado: no hay afán. Muy bien, muy bien. Pregunto: ¿cierto que está claro? Sí, ven.
Yo le pregunto a alguien bien jovencito, ¿cierto que está claro, Daniel? Sí, ¿usted cuántos años tiene? 19, un niño, ¿cierto? Preguntémosle a alguien de más edad. Sí, a alguien de 20. No, usted y yo nos dijimos cuánto tenemos. Nosotros ya no nos, ni con 3 pitadas nos ponen blanditos ya. Bueno, imagínense, de 19, ¿sí? Hasta la edad suya. Pregunto a los demás, ¿está claro? Sí, recuerde que nos estamos desatrasando. Entonces, ponga cara de que, sí, estamos repasando. Sí, estamos repasando. Ponga cara de que sabe, ¿sí? Bueno. Qué bendición. ¿Sabe qué es lo bendito de todo esto? Que como esto es verdad, en la resurrección nos vamos a ver. En el día postrero nos van a levantar si estamos muertos, o nos vamos a transformar si el Señor viene en estos días. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Y todos los barcos pesqueros, todos los filiales bancarias, y todos, ¿de qué más fue que hablamos? Y todas las clínicas y hospitales se quedarán ¿dónde? Acá. Y según Pedro, todo será ¿qué? Quemado, para poder establecer lo nuevo. Así que estamos en sintonía. Y apenas vamos en el capítulo 6. Dijo conmigo, Señor, gracias por tu palabra, que me jala, me succiona a lo eterno, haciéndome salir de mi estado de confort en las cosas temporales. A ti sea toda la gloria y toda la honra, porque la muerte ya no tiene potestad sobre mí, porque seré resucitado o transformado en el día postrero, para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.